Milton Cabrera, comunicador social, profesor de la Universidad de Cartagena. Lo que está sucediendo en la costa Caribe va a cobrar mucha más preponderancia con lo que podría pasar en los próximos meses. Llegó entre el grupo Gilinski y el Heraldo, el periódico El Heraldo de Barranquilla, un memorando de entendimiento para la adquisición de este medio de comunicación original de Barranquilla con cobertura periodística en toda la costa. ¿Qué significa? ¿Qué impactaría? ¿Esto qué supone para el periodismo, para la industria de la información y para este cuarto poder en la costa Caribe, no solo en Barranquilla? Primera impresión, Milton, frente a esto que se podría dar en los próximos meses. Bueno, primero que todo hay una sensación de expectativa, porque realmente se abre un abanico de preguntas alrededor de qué podría venir con el futuro del Heraldo. Es el bastión del periodismo en la región Caribe colombiana, el periódico más grande, históricamente más fuerte, que se consolidaba económicamente, es decir, de los pocos medios regionales que mostraba cifras en verde, cifras positivas, no arrojaba pérdidas desde hace mucho rato. Parece que el ambiente corporativo no era el mejor. Y por eso deciden venderlo. Es más, detrás del Heraldo había un grupo de empresarios de la costa Caribe colombiana, de Barranquilla y Santa Marta, tratando de pugnar por hacerse al 90% del periódico, pero gana ese pulso el grupo Gilinski, que ofreció por todo el periódico, por el 100% de la participación accionaria. Y entonces se abre, como dije al principio, un abanico de preguntas. ¿Cuál es la intención de los Gilinski, que ya habían comprado El País de Cali? Que ya habían comprado Semana, y no lo compran por partes, compran los medios de comunicación en su participación accionaria total. Entonces hay una intención clara de tener en sus manos medios de comunicación importantes, no solamente desde la perspectiva de la opinión pública nacional, desde un medio capitalino como Semana, sino también quieren incidencia en importantes zonas de las regiones en Colombia, es decir, están interesados en la periferia también. Y ya se habla de que el tercer medio impreso en el cual están interesados es Vanguardia Liberal de Bucaramanga. O sea, ya tendrían costa Caribe colombiana, tendrían occidente y oriente del país. De manera que hay una intención expresa de tener medios de comunicación, de convertirse en un grupo fuerte, propietario de medios de comunicación. La primera interrogante que surgió del lado de los periodistas, los trabajadores del periódico El Heraldo es: ¿se va a perder la costeñidad del Heraldo? Bueno, ya el grupo Gilinski ha dado una primera respuesta en el sentido de que no, de que se va a mantener ese espíritu de la costeñidad del periódico El Heraldo. Bueno, su naturaleza, que es la cobertura de lo periodístico Caribe, de la región, Barranquilla. Así es, y de la forma Caribe, del ser Caribe. Bueno, ojalá se cumpla esta promesa del medio, pero bueno, son los propietarios del medio de comunicación apenas se termine de protocolizar este negocio, ¿no? Entonces, hay una cantidad de preguntas, hay unas expectativas alrededor de lo que pueda venir con un grupo económico con mucho músculo financiero, y esto puede tener diferentes miradas, ¿no? Dependiendo de la óptica de quien lo analice, sí. Porque uno podría considerar para la supervivencia del medio, para la continuidad del ejercicio periodístico, puede ser una buena noticia. Por supuesto, que un grupo como los Gilinski, banqueros, sí, además socios mayoritarios de empresas como Nutresa, sí, obviamente tienen un músculo financiero bastante amplio para hacer las inversiones que sean necesarias para fortalecer un medio de comunicación, cualquiera que este sea. Indudablemente. Entonces uno podría decir, bueno, hay un fondo financiero importante que respalda el ejercicio periodístico a través de la contratación de periodistas y de todos los oficios que se mueven alrededor del periodismo para mantener
una empresa periodística, un medio de comunicación fuerte para la región, eso es importante. Pues, habrá el otro análisis. Ahora ¿no? viene el pero. El análisis del que piensa, se va a perder la independencia periodística, se va a perder el rigor, porque... ¿Cuál será su línea editorial? ¿Cuál será la línea entendido, editorial? por ejemplo, de lo que sucede con Revista Semana. Sí, será la réplica de la línea editorial de Semana en las regiones. Bueno, esa es la gran pregunta que habrá que resolver en la medida en que comencemos a leer los contenidos del periódico El Heraldo ya en manos de los Gilinski. Sí. Ahora, otra de esas grandes inquietudes que genera, sobre todo aquí en Cartagena, es el poder o la influencia que tendrá en la costa caribe, si se mantendrá en Barranquilla, pese a que hoy el Heraldo funciona en toda la costa caribe, digamos, va a penetrar mucho más en otras regiones, en otros municipios o en otras localidades de la región Caribe y no solo en el Atlántico, y eso que podría tener de impacto en, por ejemplo, con el Universal de Cartagena. Sí, ese es un análisis que vale la pena hacer. Fíjense que el interés de ellos está plasmado en grandes medios de grandes regiones. Uh-huh. O sea, el país de Cali. Ya, es todo el Valle del Cauca. Toda la zona del Pacífico, por así decirlo, en donde tiene muy fuerte influencia. Estamos hablando del Valle del Cauca, el Chocó, Cauca y Nariño. Uh-huh. Donde tienen una fuerza bastante grande el país y podría ejercer esa presión noticiosa, informativa, con una línea editorial determinada, el grupo Gilinski allí. Fíjense que se fijan en el Heraldo, el más grande de la costa, y ya están poniendo sus ojos en otros periódicos como se comenta de Vanguardia Liberal en Bucaramanga, que sería todo el oriente. Entonces, es posible que tengan recalada importante en la opinión pública de regiones adyacentes, en este caso del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Guajira, la costa caribe colombiana en general. Pero eso tenemos que esperarlo porque no sabemos cuál es el propósito. Se puede avisorar algo sobre ese particular, pero sería especular, ¿no? En este momento sería especular. Evidentemente. Y obviamente ahí estamos viendo unas imágenes del Heraldo impreso y todos sus periódicos que hay, y aquí ahí vemos la edición digital. Con Semana ocurrió eso, digamos, la fuerte penetración, o más bien la robustecer su entorno digital, todo ese andamiaje periodístico y de contenido editorial a nivel digital, en paralelo a lo impreso, que de alguna manera creo que lo está dejando atrás para enfocarse en ese otro mundo paralelo y que tiene mucha incidencia en el mundo real. Digamos, podría también ese ser el futuro del Heraldo, perdiendo un poco la fuerza a nivel impreso y destacándose mucho más a nivel digital, porque entre otras así es mucho más, es menos complejo tener una cobertura mucho más ampliada. Yair, es que el panorama que tú pintas como a futuro ya no es a futuro, es presente. Presente, y bueno, y pasa con todos los medios de comunicación. Sí, o sea, hay una relación directa que no podemos perder de vista entre el avasallante adelanto tecnológico y el cambio del modelo de negocio en los medios de comunicación. O sea, el cambio del modelo de negocio en los medios de comunicación ha venido dependiendo de cómo las nuevas tecnologías van llevando a ese cambio tecnológico. Hoy la lucha no es por la cantidad de lectores, sino por la cantidad de likes. Ya, entonces el modelo cambió, y yo creo que el grupo Gilinski a través de Semana lo entendió perfectamente. En un momento en que Semana estaba camino a su derrumbe, perdiendo lectores, perdiendo suscriptores, ¿sí? Se ha disparado y hoy es peleando con otro medio de comunicación la supremacía en el manejo de likes, de la métrica que es tan importante, tan relevante para el negocio de los medios de comunicación hoy día. Entonces, yo creo que los medios de comunicación siguen con la idea romántica de tener lectores en el impreso, pero sigue siendo, o es hoy día, una idea romántica, porque yo te lo puedo decir y no me da pena decirlo. El porcentaje de mis estudiantes de comunicación social que leen un periódico impreso es mínimo. Es mínimo, ¿por qué? Porque no les interesa, no porque sean malos lectores,
porque su dinámica no está orientada hacia allá. Bueno, porque todo el tiempo todo lo tienen aquí a la mano. A la mano. Eso iba a decir. Y resuelven sus inquietudes, incluso informativas, y uno no tiene por qué cuestionar eso. Aunque nosotros somos hijos de otra generación que leíamos, el periódico competía con un buen desayuno. En mi casa, el periódico era tan importante como un buen desayuno. Eso no se lo podemos cuestionar ahora a las nuevas generaciones. Han cambiado totalmente las dinámicas de lectura, y las dinámicas de lectura no propician hoy día la idea romántica de la compra del periódico impreso. Paula. No, que iba a decir que además los jóvenes de ahora vienen con un chip ambientalista renovado, entonces también podemos sumarle el hecho de que preferimos seguir cuidando el medio ambiente. Bueno, es otro modelo. Interesante. Milton, el Universal, hoy sabemos que desde finales del año pasado, principios de eso, no tengo claro, digamos, en términos de tiempo, que decidió que va a mudarse justamente de sede, la famosa sede del Pie del Cerro. Eso es Pie del Cerro, ahí al lado del Castillo de San Felipe, ya lo vendieron, de hecho, y se van a mudar hacia otro lado, una localidad o más bien van a una edificación con unas locaciones que les permita hacer otros contenidos, unas formas distintas de contenidos más adaptadas a la era digital. Por supuesto, esa es la evolución de todos los medios de comunicación a que usted hacía referencia hace un instante. Pero el nuevo panorama que pinta los Gilinski con el Heraldo haría o tendría que hacer repensar el futuro inmediato del Universal, o definitivamente esa es la línea o hay que seguir esperando a ver cómo serían las movidas, o simplemente es un vecino más y punto, o tienen que invertirle mucho más de lo que hoy representa el Universal. Los medios de comunicación tradicionalmente escritos han tenido que repensarse, desde comienzos de este siglo han tenido que repensarse con la entrada en juego en el negocio del Internet y de las facilidades que otorga. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que todos los medios de comunicación, hasta el medio más pequeño, sobre todo que venía siendo impreso, ha tenido que pensar en la multiplataforma, es decir, ofrecer múltiples posibilidades para conquistar a sus lectores, a sus oyentes, a sus televidentes. Sí, y en ese sentido, en el periódico El Universal entiendo que han asumido también la necesidad de adaptarse a esas realidades y han fortalecido la parte web, ¿no? Han fortalecido la parte web. Fíjate que para mezclar una cosa con la otra, los Gilinski ya anunciaron que le dijeron a la planta de personal del Heraldo, tranquilos, no va a pasar nada. Mira, a pesar de que las dos directoras de medios, Vicky Dávila en Semana y Erika Fontalvo en El Espectador, en el Heraldo, perdón, anunciaron poco después de que se filtrara la información de que el grupo Gilinski estaba interesado en el Heraldo, dijeron no, eso no va a pasar, eso no está. Y bueno, ya se ha anunciado que hay un acuerdo de entendimiento, ya la noticia es real. Y ahora el grupo Gilinski ha comentado, tranquilo, no va a pasar eso. Antes, por el contrario, vamos a incrementar la contratación de periodistas de noticias inmediatas, es decir, la orientación es a fortalecer la web digital, es a fortalecer el ámbito digital en el periódico. El Universal no ha desconocido eso y sé de primera mano que han fortalecido el ámbito digital y uno lo ve, uno se da cuenta en la web. Bueno, seguramente vendrán algunas movidas alrededor de cómo se trabaja con un competidor tan fuerte del otro lado, aquí mismo, a 1 hora y media, en Barranquilla. Sí, porque es una amenaza para el negocio, digamos, como industria, como negocio es una amenaza. Un competidor al que siempre le ha interesado el mercado de Cartagena. Yo recuerdo muy bien cuando yo trabajaba en el Universal, yo fui editor económico del Universal, periodista económico, y tuve como jefe a Hermes Figueroa, un gran periodista. Hermes Figueroa se fue un tiempo para Electricaribe y yo quedé como editor económico del Universal, y yo recuerdo muy bien que para esa época, estamos hablando entre 1993 y 1996 más o menos, ya hace ratico, para esa época el Heraldo
sacaba una edición especial de Cartagena y Bolívar de 12 páginas. Tenía oficina aquí. Tenía oficinas aquí en Cartagena. Y tenía muy buenos periodistas y hacía un muy buen trabajo. De manera que no nos extrañe que se vuelvan a interesar fuertemente en Cartagena, Bolívar y el resto de la región. Así es. Bueno, Milton, yo creo que, como dice el viejo dicho, amanecerá y veremos. Digamos, es una situación que genera, como dijo usted al principio, mucha expectativa y sobre todo a nivel empresarial, que sea una oportunidad para muchos periodistas, sobre todo nuevos, que están saliendo de las universidades, que a veces se quedan en las nubes pensando en qué plazas y oportunidades de trabajo tienen. Yair, permíteme hacer hincapié en algo. Yo creo que hoy la pregunta está en la formación de públicos, o sea, ¿dónde están los lectores formados para leer crónica y reportaje? Que creo que es la esencia del ejercicio periodístico que no se debe perder. La noticia es importante, pero la noticia es efímera. Los medios de comunicación tienen 3 funciones vitales: informar, educar y entretener. Educar y entretener. Pero cada vez vemos más disipada la educación, ¿ya? E incluso la información. Alguien dijo alguna vez en televisión, y está pasando en los otros medios también, el entretenimiento lo es todo, ¿ya? Sí. En la torta de programación, en la parrilla de programación, la educación viene siendo como la cereza, nada más. Sí. El resto es puro entretenimiento y algo de información. Entonces también desde la academia se está haciendo un esfuerzo y estamos tratando de correr detrás de los adelantos tecnológicos. Difícilmente los alcanzaremos, pero estamos en ese esfuerzo, 1. Y 2, tratando de formar lectores, tratando de formar gente que lea la entrelínea, que entienda el contexto. Digamos, con criterio, que generar criterio en el público. Eso es lo que se necesita, porque para acuñar un poco lo que usted dice, tiene que ver un poco con que las líneas editoriales para algunos medios están claras, para otras no tanto. Hay algunas líneas editoriales que no son afines a lo que uno quiere, o creen que la línea editorial de un medio es la verdad y punto, cuando no necesariamente es así, y ahí es donde uno tiene que educar al público, y en las universidades educar a esos nuevos públicos a tener mucho mejor criterio a la hora de leer entre líneas cada publicación. Y entender que las generaciones de público han ido cambiando en el tiempo. En 1945 los baby boomers de frente al periódico, al impreso. Ya, luego más adelante la generación Z, en los 2000, me volé una cantidad de generaciones, entre ellos la mía. Sí. En los 2000, el algoritmo de Facebook era lo que dominaba. Así es. Y ya ahora estamos hablando de generación alfa, los de 2010, 2011, 2012 para acá, inteligencia artificial. Entonces, las generaciones de público han cambiado. Los medios de comunicación están animándose a entender ¿qué esperan esas diferentes generaciones? Y la idea es conquistarlas a todas. No se puede conquistar a todas al tiempo, pero por lo menos conquistar nichos de mercado en cada una de ellas. Sin embargo, Milton, para dejar también mi postura aquí en ese sentido, yo sí creo, y no es que sea una idea romántica, pero eso sí lo creo por filosofía y por convicción, en que el periodismo es uno solo. La esencia del periodismo es una sola, o más bien debería siempre ser una sola, desde la época de los baby boomers, como usted lo está diciendo, esos que se educaron a través de una posguerra, a lo que hoy vemos a través de inteligencia artificial, de cómo se generan contenidos a través de una inteligencia artificial y se captan públicos a través de una inteligencia que no sabemos de dónde sale, pero ahí está, y que la forma de hacer periodismo debe ser una, y otra cosa es el activismo que hoy se promueve en algunas, digamos, redes sociales o medios. Y ahí estamos de acuerdo, Yo me refería a romanticismo al medio impreso, que cada vez menos personas acudimos al medio impreso. No es una tendencia. Y es una idea. Pero la razón es esta. Sí. La razón es esta. Ahora, ese es otro debate, Yair, y estaré presto en llegar acá, el de la inteligencia artificial. Porque mucha gente cuestiona la inteligencia artificial y tiene puntos y argumentos para cuestionar y condenar la inteligencia artificial, pero la pregunta es ¿cómo la volvemos a nuestro favor? Sí. ¿Qué hacemos desde la academia para que no se salga de control? Sí, para que la inteligencia artificial sea
una herramienta, un recurso. ¿Ya? Eso es posible. Hay que, bueno, todavía estamos apenas conociendo los alcances de la inteligencia artificial, pero hay que pensar en que antes que nos hagan la trampa, nosotros podamos usarla en positivo. Y yo soy de esos románticos, ¿no? Yo soy de esos románticos que piensan en el periodismo. Tú y Paola lo saben, y mis estudiantes también. Piensa en el periodismo bien escrito, sí, bien indagado, bien investigado, sí, con múltiples fuentes, ¿ya? En la que se indague a la fuente, a la contrafuente, a un experto que puede ser un académico, una persona que sepa del tema, y a la comunidad, y darle la voz al que no tiene voz. Eso se ha perdido en el periodismo, y hoy lo que está marcando la pauta es el sensacionalismo, es el escándalo, es aquello que me genere sintonía, que me genere likes, a cambio de lo que sea. O sea, le vendo el alma al diablo por lograr sintonía o like. Y yo creo que por ahí no va la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros al frente tenemos una audiencia que merece respeto, ¿ya? Entonces, cuando creemos que la audiencia que está al frente es tonta, que no asimila, y muchas veces se cree en los medios de comunicación eso y se les vende información que no está constatada, ha pasado y en días pasados y seguirá pasando, ocurrió, infortunadamente. Y va a seguir pasando, que la gente sonda, infortunadamente. Y ahí está la clave de formar públicos. Así es. Formar